esperaba a sus amigos Timoteo y Silas en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, por supuesto que había filósofos, epicureos y estoicos, entablaron conversación con él, con Pablo. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión al Areópago. ¿Se puede saber qué nuevas enseñanzas es esta que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran, que para ustedes es desconocido, es lo que yo les vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Dios ha designado un hombre por medio del cual juzgará a todos. De ello ha dado pruebas este hombre al levantarlo de los muertos, a su hijo Jesús. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable más en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos está Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris. En algún momento he dicho esto y no es broma. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero qué interesante que en tiempos bíblicos hay una mujer llamada Damaris. Yo me imaginé que Damaris es un nombre usado ahora, de alguien de Desamparados o de Naranjo o de Punta Arenas, Damaris, ¿verdad? Nos suena como algo griego. Yo sabía que les iba a dar risa, pero no era para que les diera risa, es que es interesante los nombres que se usan. Entonces veamos lo primero, versículos 16 y 17. Pablo los esperaba en Atenas y le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Hay una palabra clave aquí donde dice: le dolió en el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Si investigamos esta palabra en su lenguaje original, ver, literalmente en el lenguaje original dice que Pablo tenía un teatro enfrente de él. Imagínense a Pablo entrando en Atenas y dice que para él fue como un teatro aquella cosa, que todo lo que lo vio en otra dimensión y que le dolió en el alma ver que habían tantos ídolos. Y es increíble porque Atenas, siendo una ciudad tan desarrollada intelectualmente, era una ciudad llena de ídolos, llena de
cosas sin sentidos. Había un montón de imágenes que representaban lo sobrenatural y que querían representar la divinidad misma, pero nunca la encontraban. Entonces era rarísimo porque eran gente muy inteligente, pero muy supersticiosa, muy llena de ídolos. Y Pablo le dolió en el alma ver eso. Yo una vez llevé una clase del libro de Hechos, solamente 4 meses estudiamos el libro de Hechos. Y me mandaron a leer varios libritos antiguos de esta época. Y los libros describían Atenas como un lugar donde había más ídolos y más imágenes que seres humanos. Para este tiempo en Atenas vivían más o menos 10,000 personas y más o menos se encontraban más de 30,000 ídolos, más de 30,000 imágenes. Era imposible caminar en Atenas sin pegar contra una estatua que representara algo. Todos ellos querían buscar la divinidad, pero no la encontraban. Todos ellos querían encontrar un poder, entonces se hacían de un montón de ídolos. Y esto le dolió en el corazón a Pablo, porque vio la ignorancia de esta gente. Vean lo que dice Deuteronomio 5, del 7 al 9, acerca de los ídolos. Dios nos dice: no tengas otros dioses, no tengas otros ídolos antes de mí, además de mí. No hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay en la tierra. Dice que Dios es un Dios celoso. Y cuando dice que Dios es celoso, no es solamente que no quiere que lo adoremos a Él y a otros símbolos o imágenes, sino que Dios, cuando dice que es un Dios celoso, también significa que Dios es un Dios coherente y justo. Y como Él es coherente y justo, no tiene ningún sentido para Él que nosotros adoremos cosas que no existen o que no tienen ningún poder. Entonces no es solo un tema de ser fieles a Él, sino un tema de ser lógicos y coherentes. Si alguien anduviera por el mundo difamando o hablando cosas medio confusas acerca de su nombre, a usted le molestaría, porque usted quiere que todo lo que tenga que ver con su nombre y con su fama esté totalmente claro. Y por eso es que dice que Dios es celoso. No solo porque quiere nuestro amor por completo, porque Él nos ha dado su amor por completo, sino porque lo correcto es que solo lo amemos a Él, porque solo Él es digno de nuestro amor. Nadie más contiene algo que sea digno de que nosotros lo entronemos. Entonces a Pablo le dolió en el alma ver aquel teatro, aquellas escenas de gente idolatrando cosas que ni siquiera entendían qué eran. Entonces la pregunta para mí, y que ha sido difícil para mí últimamente, y ha sido difícil ayer en la charla de matrimonios, Víctor decía: ¿cómo ponemos en práctica esto? ¿Cómo ponemos en práctica esto? Y ha sido difícil para mí poner esto en práctica. Todavía estoy digeriéndolo, pero quiero que todo lo pongamos en práctica. ¿Será que a mí también me duele el corazón cuando veo el teatro a mi alrededor? ¿Será que a mí también me duele profundo cuando veo personas perdidas detrás de ídolos y detrás de imágenes? Inclusive tal vez nos tenga que doler de nosotros mismos. Me acuerdo cuando recién me acerqué a Jesús, y unos años después me dio por escribirle cartas con el mensaje de salvación a las personas que más quería, sobre todo mis abuelos. Y a mis abuelos están viejos ya, bien viejos. Y estaba leyendo esto y otra vez se me vino a la mente. Y tal vez con mi abuelo sirva más una carta porque está bastante sordo. Entonces si le hablo no me va a entender completamente bien.
Pero ¿cuándo fue que me dejó de doler en el alma que otras personas anduvieran perdidas? Y anduvieran poniendo por encima cosas que no tienen ningún sentido. Deuteronomio 6 del 4 al 5 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que decía ahora David, Él debe de ser nuestra prioridad porque es lo único que tiene sentido. Cualquier cosa que tenga la misma pasión, la misma energía, la misma devoción que nosotros le debemos de dar a Dios es un ídolo en nuestras vidas. Y el pasaje de hoy habla de los ídolos. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero bueno, a mí este mundial me pasó por encima de muchas maneras. Primero, obviamente con Costa Rica, después obviamente con Argentina. Después me pasó no estuve preparado, los horarios siempre estuvieron raros, no vi ni el 50% de los partidos, me pasó por encima. Pero una cosa que me sorprendió del mundial era el materialismo del mundial, los anuncios que hay aquí, ¿verdad? Y en todo el mundo, me imagino, de Goyo y de todo. Y todo mundo, no sé si ustedes se han dado cuenta, todo mundo quiere que nosotros no adoremos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Todo mundo quiere que nosotros adoremos y pongamos ahí otros ídolos. Y tenemos que poner las barbas en remojo y pensar en cuáles son esos ídolos, qué he puesto por arriba, mi trabajo, mi relación con alguien, mi salud, porque solo Dios merece todo de mí. Hace poco en el campamento de Canvas estuvimos estudiando, ¿verdad? Y yo sé que muchos lo han escuchado, pero a mí me cayó muy, muy profundo. Cuando Jesús en el Sermón del Monte dice: no busquen, no se preocupen de qué comer, no se preocupen de qué beber, no se preocupen por la vida, ¿verdad? Como no hagan esto, no idolatren esto, no idolatren esto, no idolatren esto. Y al final del sermón dice: más bien, ¿verdad? Punto y aparte, más bien busquen el reino de Dios de primero y todo se añade. Y todos hemos escuchado ese versículo, pero ¿cuánto lo seguimos creyendo? Que si ponemos todas nuestras energías, toda nuestra pasión, y si Dios está de primero, las demás cosas se van a añadir. Y nos ha pasado y lo hemos visto. Pero es facilísimo que otras cosas se pongan de primero. Yo siempre lucho con una idolatría con el ejercicio. Me encanta el ejercicio y me hace demasiado bien. Necesito hacer ejercicio porque yo estoy medio loco. Pero al mismo tiempo, ¿cómo encontrar el balance? La semana pasada fue una semana ocupada y íbamos a ir de campamento. Entonces es un campamento, son días difíciles, estresantes, donde no se duerme bien y hay mucho que hacer. Y me acuerdo que sabía que no iba a hacer, les conté esto a una gente, sabía que no iba a poder hacer ejercicio ni viernes, ni sábado, ni domingo. Y yo iba preocupado, ahuevado. ¿Cómo es posible que me afecte tanto? Que es que yo no puedo dejar de hacer ejercicio 15 días y que no me afecte. ¿Cuál es el lugar que tiene en mi vida? ¿Qué será aquellas cosas que nos sacan de base? ¿Cómo es posible verdad? Y es que algunos tenemos trastornos obsesivos compulsivos. Pero ¿cómo es posible que la rutina sea mi seguridad? Que si nos sacan de nuestra rutina por varias semanas, perdemos nuestra seguridad. Pero si mi seguridad es el Señor, Él es mi ancla. Él es el que me mantiene bien. Pero para algunos de nosotros somos tan endebles que hacer lo mismo de cierta manera todos los días es lo que nos da paz. Y está bien, porque ojo, muchas cosas espirituales se logran con disciplina. Muchísimas. Pero lo que les quiero decir es que me estoy abriendo a ustedes.
Lo que les quiero decir es que ustedes ábranse, no conmigo, con ustedes mismos. ¿Qué son las cosas que les da seguridad? Dios. ¿O estamos seguros cuando todo el mundo tiene salud, cuando el salario entró completo, cuando todo está saliendo fluido y cuando no hay presa? Pero hay presa y perdemos todo. Es que esto es muy profundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu... Y entonces cuando le damos todo al Señor, lo demás no nos va a afectar tanto, porque todo está invertido ahí. Pero yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que les da seguridad a ustedes? Primera Timoteo capítulo 6. No pongan su esperanza en las riquezas, y dice, porque son inseguras. Y la palabra clave ahí, que digamos en raíz, es no se apoyen, no encuentren su respaldo en las riquezas. ¿En qué estás encontrando tu respaldo? ¿Qué pasa si nos engordamos 25 kilos? ¿Qué pasa si perdemos 25 kilos? Se nos cae todo. No sé, estoy tratando de tirar al aire. Pero el Señor debería estar aquí por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él puede hacer por nosotros. Y todo lo otro debería estar aquí, en su buen lugar. Y Dios nos tiene paciencia, y Dios nos tiene misericordia, y Él quiere trabajar con nosotros. Porque nuestra vida de seguidores de Jesús, hasta que nos muramos y lo veamos a Él frente a frente, va a ser esa. De organizarnos y priorizar. Aquí viene el ejercicio, ¿quiere ponerse primero? No, Dios es el primero. Tuve una hija, estoy enamorado de mi hija es lo máximo, quiero dejar todo tirado por mi hija. Póngala en el lugar correcto, prioricemos. Entonces no es de sentirse como un perro, mal, pero es de decir, Señor, ¿cuáles son las cosas que tengo que quitar? Y a Pablo le dolía ver todo este desastre, porque él sabía que detrás de ese desastre había demasiado estrés, demasiada preocupación, demasiado vacío. Porque cuando Dios no es todo, no tenemos nada. ¿Por qué algunas personas lo han encontrado todo cuando lo han perdido todo? Porque no es en eso que se encuentra, ¿verdad? Vean lo que pasa en el 18. Pablo en el 17 y 18 dice, así discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. En aquel momento los lugares de encuentro eran en las plazas, ¿verdad? Ahora aquí, bueno, más o menos en San José, pero díganse el mall, díganse Avenida Escazú, como los chiquillos que me imagino que ahora los viernes van ahí o algo así. El lugares de encuentro eran las plazas, y Pablo llega y se encuentra con unos filósofos que eran los más fuertes en aquel momento, los epicureos y los estoicos. Y después todo el discurso que se echa Pablo es directamente en contra de sus filosofías. Muy resumido, los epicureos y los estoicos pensaban cosas muy diferentes. Por si le quieren poner a un hijo epicureo, sería bonito, en memoria de este versículo. Los epicureos todo lo pensaban en torno a la materia, en que todo tenía que ver con una combinación de átomos. Ellos no creían en la resurrección, por supuesto, ni en nada espiritual. Esos son los epicureos. Los estoicos era al revés, eran panteístas. Dios estaba en todo lado. Ellos no creían en la resurrección, pero creían en una escatología cíclica. Escatología es teología de los últimos tiempos, de los últimos días. Entonces su escatología era que morían y
y se reencarnaban y ahí seguían. Pero ellos sí creían en la espiritualidad. Entonces Pablo se topa a estos dos tipos de filósofos y empieza a hablar con ellos. Y vea cómo lo hace. Versículo 19. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. El Areópago era el lugar donde se hablaba todo lo filosófico y todo lo judicial de aquel momento. Y al Areópago no iba cualquiera. Y le preguntan, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? 21. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Aquí hay algo interesante antes de entrar en el discurso. Cuando dicen que nos vienen hablando de dioses extranjeros, significa que Pablo había sido fiel a su mensaje. Pablo no les estaba hablando de lo, y ya lo vamos a ver más, de lo que ellos querían escuchar, sino Pablo les estaba presentando el mensaje de salvación. Ahora vean el 22 y el 23. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, no sabemos cuánta gente había, pero era una gente muy selecta. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque para llegar al Areópago se topó con 200 imágenes y 200 ídolos. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, aquí hay algo que aprender en términos de evangelización. ¿Y qué significa evangelización? Simplemente compartir las buenas noticias de Jesús, compartir con alguien la fe que uno tiene, o tratar de invitarlo a algún lugar. Vean cómo Pablo no entra de plancheta, sino que les dice: ciudadanos atenienses, he visto que ustedes son religiosos. Perfectamente bien les pudiera haber dicho: ciudadanos atenienses, que son esta cantidad de ídolos, que es esta ignorancia que ustedes tienen, pónganse de acuerdo. Pero no les dice eso. Les dice: he visto que ustedes son muy religiosos. Cuando venía camino aquí, vi varias cosas. Entonces, lo primero que nos enseña en cuanto a nosotros compartir nuestra fe es que debemos ser respetuosos de los demás. Debemos ser respetuosos de lo que ellos piensan. Y no entrarles a machetazo y no ser orgullosos orgullosos. Y vean el otro paso. Pablo toma algo que puede ser en común y empieza la relación a través de eso. Toma algo que es relevante y que puede servir de enganche. ¿Qué es? Lo de la insignia al Dios desconocido. ¿Qué hace Jesús con la mujer samaritana? Si quiere me puede dar agua. ¿Por qué Jesús le pidió a ella que le diera? Si Jesús es un hombrecito y él puede pedir, hacer el... Porque era tomar algo que estaba ahí en el medio, algo que los podía conectar, y ahí empieza Jesús. Y empieza Jesús: y ustedes adoran aquí, y ustedes adoran allá. Y empieza Jesús a compartir y a evangelizar a la mujer samaritana. Entonces, aquí Pablo hace lo mismo y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Mira, vos corres, yo también corro. ¿Cuándo corres? ¿Cuánto corres? ¿Cuántos días corres? Tomar algo que nos une y ahí empiezo a generar una relación. Y después Pablo no se anda también con mentiras, sino que les dice: eso que ustedes están buscando yo lo conozco. Entonces Pablo no solo no
mete plancheta, no solo busca algo en común, sino que les da soluciones de lo que ellos están pasando. Ustedes dicen que buscan un Dios desconocido. Yo conozco ese Dios. Me has dicho que has estado muy inseguro últimamente. Yo he estado inseguro, pero vieras lo que Dios me ha ayudado. Estás pasando por un momento difícil. Déjame decirte mi momento difícil, pero lo que Dios hizo por mí en ese momento difícil. Entonces busco lo que nos conecta, pero busco qué puede ser relevante de lo que Dios ha hecho en mi vida para esa persona. Y ahí lo hace. Ahora, vean cómo Pablo muy claramente empieza a hablarles a los epicureos y a los estoicos. Empieza a declarar cosas de Dios. Dice en el 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra. O sea, ahí de una vez les dice, fue Dios quien creó todas las cosas. No fueron que los átomos los que decidieron unirse. Fue Dios el que decidió unir todos los átomos. Habla sobre la creación. En el 25 dice, ni se deja servir por manos humanas. Ahí hay una parte esencial para ellos y para nosotros. No es que a Dios no le gusten nuestras ofrendas, o que no le guste que nosotros hagamos algo bonito por alguien. Claro que nos gusta, Él nos llama a hacerlo. Pero lo que está diciendo ahí es, Él no se deja servir por manos humanas. Lo que está diciendo es, Él no te va a amar por las cosas que hagas o por las ofrendas que le puedas presentar. Él te ama porque Él te ama. Porque dice, Él no vive en templos construidos por hombres. Entonces de una vez Pablo se lleva abajo todos los religiosos que creen que hay lugares sagrados y que por ser un lugar con grandes columnas o por ser un lugar que tiene tal imagen, ese lugar tiene una importancia mayor. No, la importancia la da Él. Entonces ahí le viene hablando a cada uno de ellos. Y después, una parte importantísima que es directa para los epicureos y para los estoicos, que es qué pasa después de la muerte. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que ellos creían en esas cosas? Pablo les dice, 31, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. ¿Vieron cómo Pablo empezó super nice, súper bien, pero aterrizó en la verdad del evangelio? Hay un hombre que ha sido designado sobre todos los hombres. Por medio de él se va a hacer un juicio. El que esté unido a él se salvará. El que no está unido a Cristo no se salvará. Y él fue el primero en resucitar, y todos los que crean en él resucitarán también. Entonces ahí les habla a los epicureos y a los estoicos y les dice, no es una escatología cíclica, no es una cosa de átomos, va a haber un final de los tiempos y hay que prepararse para eso. Vean lo que dice Lucas 21, el 34 al 36. Solo para... Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día, el día en que seremos juzgados, caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes de que vendrá el Señor y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De que va a haber un juicio. Y eso es lo que Pablo les deja claro a ellos. No es una cosa cíclica, no es una cosa de átomos, es que hay un hombre designado por el cual se va a juzgar a todos los hombres. Si usted está unido a él, usted va a pasar el juicio. Si usted no está unido a él, no se va a estar unido. Y les dice, él resucitó. Entonces, si ustedes son filósofos y quieren saber sobre la vida eterna y todas esas cosas, busquen a Jesús, porque Él fue el que resucitó, entonces algo sabrá.
Con todo esto se me vino este versículo, Santiago 4, del 4 al 5, a la mente. Oh gente adúltera, adúltera significa cambiante de dos caras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿Por qué se me vino a la mente este versículo? Porque con todo este discurso, lo que Pablo está diciendo, siento yo, de una manera muy elegante, es: ustedes pueden seguir a los ídolos o ustedes pueden seguir al Dios verdadero. Y Santiago dice: el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Primera Juan 3, del 7 al 10 dice: queridos hijos, no dejen que nadie los aparte de la verdad. La persona que actúa correctamente es la que está correcta, así como lo vimos en la vida de nuestro Mesías lleno de justicia. Aquellos que hacen una práctica del pecado son del diablo. Él es el pionero en practicar el pecado. De hecho, el Hijo de Dios entró a escena para desaparecer las obras del diablo. Las personas que han sido concebidas y traídas a la vida por Dios no practican el pecado. ¿Cómo pudieran si la semilla de Dios está profunda en ellos, haciéndolos quienes son? No está en la naturaleza de aquellos nacidos de Dios practicar el pecado y hacer fiesta con él. Así es como puedes establecer la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Aquel que no practica, ahí está la palabra clave, ¿verdad? Aquel que no practica los caminos de la justicia no es de Dios, y tampoco aquel que no ama a su hermano o a su hermana. Interesantemente, Eugene Peterson lo traduce diciendo: esto es un examen simple. ¿Cuál es el examen simple? Son hijos de Dios los que no practican el pecado, y los otros no son hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir esa práctica? Es aquellos que no se entregan abiertamente, aquellos que más bien quieren no ser amigos del mundo, sino enemigos de él. No hacerse de ídolos, sino solo tenerlo a él. Porque todo esto es como un discurso en contra de la idolatría, ¿verdad? Hay un Dios que hizo el mundo. O sea, nosotros no hacemos el mundo, nos creemos Dios, pero hay un Dios. Nosotros creemos que por nuestras buenas obras nos podemos ganar a Dios, pero no es por ninguna obra. Dios no se sirve por manos humanas. Nosotros creemos que podemos hacer templos bien bonitos donde va a estar Dios. Tampoco, porque Dios no se sirve de esos templos. Dice que en el 28 que más bien en Dios vivimos, existimos y nos movemos. Él es el que determina todos los tiempos y todo lo que va a pasar en nuestra vida. Por supuesto que yo no puedo explicar bien todo lo que Pablo está diciendo. Es demasiado profundo. Pero lo que sí entiendo es que les está diciendo: si ustedes quieren conocer al verdadero Dios, tienen que dejarse de varas. Tienen que tomar la decisión de hacerse enemigos de todo lo que el mundo les está enseñando. Porque si no, van a tener un montón de imágenes y un montón de ídolos en sus vidas. Y para terminar, en el versículo 34, Pablo tuvo una respuesta triple después de todo este discurso. ¿Por qué dijo que fue una respuesta triple? Porque unos dijeron que era un baboso. Otros dijeron que estaba interesante, entonces que lo querían escuchar después. Y otros, entre ellos Dionisio y Damaris, lo siguieron. Y yo quisiera comentar brevemente esto. Yo no puedo decirle nada a los que no quieren seguir a Jesús, a los que lo rechazan por completo y creen que no lo necesitan. Pero sí quisiera decirle algo a los que dicen, quiero que lo lean para que vean que de verdad existe en el 34.
algunas personas se unieron en el 32. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Muchos de nosotros tenemos esa actitud con las cosas de Dios, y es peligrosísima. ¿Por qué le dicen eso? Por lo que leímos en el versículo 21. Los atenienses lo que hacían era pasarse hablando de los nuevos temas y de las nuevas filosofías. Eso lo leímos. Pero yo sé que nosotros no hacemos nada de eso. Entonces, ¿de qué están acostumbrados? A escuchar filosofías y a escuchar nuevos temas, pero que no impactaran su vida. Por eso es que le dicen a Pablo: ay, ¿qué tuanis? Pablo, ¿sonó tuanis? Hablanos después, venite dentro de un tiempo otra vez y te echas una charlita. Algunos de nosotros, tal vez sin saberlo, le decimos a Dios: eso está bonito. Está bonito eso. Y ahí vamos viendo. Pero algunos decidieron seguirlo inmediatamente. Y esa es la reacción que necesitamos. A veces oro esto que aprendí en algún lugar que decía: Señor, ¿verdad? Porque a mí me toca enseñar. Señor, ayúdame a predicar como si esta fuera la última vez que voy a predicar. Y ese es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas en todo. Ayúdame a escuchar esta charla como si fuera la última charla que voy a escuchar en mi vida. Por eso es que cuando llamamos que quién necesita oración aquí, no es algo como estás tomando en serio las cosas que Dios está poniendo delante tuyo, o muy a menudo decís: ay, qué tuanis, pero que se quede ahí a una cierta distancia. Háblanos después, Pablo. Ay, yo voy a esa actividad después. La Biblia, yo la leo despuesillo, ¿verdad? Esto es de emergencia. Entonces, yo quería hacer esa como mención a eso, como que nosotros, que nuestra comunidad no sea una comunidad que le dice a Dios: uy, ¿qué tú haces? O que sea una comunidad de atenienses que escuchan las nuevas filosofías y escuchan la Biblia bien, pero no la dejan entrar en su corazón y la ponen en práctica y cambia su vida. Damaris y Dionisio se fueron detrás de Pablo. Y estos siguieron el Areópago. ¿Cuántos de nosotros escuchamos el llamado de Dios? Escuchamos que al Señor diciéndonos: quite ese ídolo, quite esa cosa, y nosotros no reaccionamos. Nosotros no somos filósofos. Nosotros no se trata que nos sepamos la Trinidad y cosas en la mente. Se trata que el Espíritu de Dios cambie nuestro corazón y Cristo sea el que reine en nosotros. Entonces, más bien deberíamos siempre tirarnos al suelo, siempre pasar a orar, siempre tener nuestras Biblias listas. Ya va a empezar a leer, ya, empecemos. Con fuerza, con poder, porque no hay nada más importante en nuestras vidas que las cosas de Dios. Yo no quiero ser un ateniense que siempre está con las novedades, como escuchar deportes, ¿verdad? Ay, contrataron a tal madre, ay, qué bueno, Saprissa ya tiene un buen delantero, uy, qué bueno ese otro, ¿verdad? ¿Qué me afecta? En nada, pero me encanta escucharlo, porque me llena, me da cierta comidilla. Esto no es comidilla, esto es nuestras vidas. Nos falta asombro. Quiero leerles un par de versículos antes de terminar, que siempre leo porque me impactan muchísimo a mí, y que quede claro que todo lo que acabo de decir me lo digo a mí mismo, porque lo siento en el corazón que lo necesito para mi vida. En Hebreos
4, el autor de Hebreos está hablando de la necesidad de asombrarse, de la necesidad de reaccionar rápidamente al llamado de Dios. Hebreos 4, el 1 y el 7 dicen así, y esas son mis últimas palabras. Si quieren, pongámonos de pie. Y si quieren, si no les molesta, cierren los ojos para leerles esto y que lo puedan disfrutar más.